En la lectura del testamento, el sonido que golpeó más fuerte no fue la voz del abogado. Fueron mis padres riendo mientras entregaban a mi hermana un cheque que valía más que la mayoría de las casas. Luego, un solo dólar se deslizó hacia mí, nítido y burlón. Mi padre no parpadeó cuando dijo, «Ve y gánate lo tuyo». Mi madre sonrió con suficiencia, casi complacida consigo misma. Algunos niños simplemente no dan la talla. Nadie estuvo en desacuerdo, ni siquiera mi hermana. Me quedé en silencio, con las manos aún sobre la mesa, mientras el abogado dudaba ante una carta sellada. Mi abuelo se fue, solo para mí, deteniéndose el tiempo justo para hacer que la sonrisa de mi madre vacilara. Solía pensar que el silencio era algo que las habitaciones tenían cuando la gente salía de ellas. Al crecer, aprendí que podía sentarse a tu lado, incluso cuando toda la familia estaba en la mesa, llenando platos, sirviendo agua, pasando platos por encima de tus manos como si no estuvieras allí. A los 8 años, aprendí cómo funcionaba la invisibilidad. No era que nadie te viera, era que fingían no hacerlo. Recuerdo una tarde a fines del otoño, el mismo tipo de luz fría que más tarde se derramaría sobre esa mesa de lectura. Mi madre estaba arreglando trofeos en el estante de la sala, puliendo cada placa de latón con la manga de su suéter. Todos ellos pertenecían a Layana, medallas de debate, premios de concursos de piano, una placa de vidrio con su nombre grabado en letras afiladas como olas. Mi propia cinta de proyecto, una tira azul que gané en una feria de ciencias del condado, estaba doblada en la esquina de una mesa auxiliar, sin marco, sin pulir. Al final de la tarde, ya no estaba allí. Mi padre siempre decía cosas como, concéntrate en logros reales, mientras tocaba el hombro de Layana, diciéndole qué prácticas conseguiría, qué escuelas la aceptarían. Me hablaba diferente, menos como una hija, más como un sustituto, la que se esperaba que gestionara las cosas que nadie más quería, pasear al perro, limpiar el jardín, devolver objetos olvidados. «Eres constante, Julia», dijo una vez, como si la constancia fuera un premio de consolación. Pero la única persona que no me vio así fue mi abuelo, Walter. Su voz era lenta, paciente, como si me dejaba decidir si sus preguntas merecían respuestas. Me llevaba a la casa del lago los fines de semana. El olor a madera vieja y el suave zumbido del lago contra el muelle se asentaban en mis huesos. Tenía 2 cañas de pescar, una nueva tallada con sus iniciales, y siempre me entregaba la tallada. La gente le presta atención a las cosas equivocadas, me dijo. Miran la superficie, no el tirón subyacente. Esas tardes eran el único momento en que me sentía vista. Nos sentábamos con nuestras líneas en el agua, dejando que el viento moviera los reflejos. Nunca preguntó por qué era tan callada, él ya entendía. Una vez me indicó con la barbilla a un pájaro posado en la barandilla, sus plumas revueltas por la brisa. «Observa el tiempo suficiente», dijo, «y notarás lo que otros se pierden». No me di cuenta entonces, pero me estaba dando la misma habilidad que mi familia carecía, la capacidad de leer entre las acciones para rastrear la verdad en los detalles más pequeños. Unas vacaciones de invierno, cuando Layana ganó otro premio, mis padres organizaron una cena. Amigos llenaron la casa con voces alegres y perfumes intensos. Yo estaba en el pasillo llevando abrigos al cuarto trasero. Al pasar por la mesa del comedor, escuché a mi madre reír suavemente, de la misma manera que lo hizo en la lectura del testamento años después. «Julie está bien», le dijo a un invitado. «Ella no necesita mucho». Esa frase se quedó conmigo más tiempo que cualquier argumento. Fue el momento en que comprendí que en esta familia no necesitar nada significaba no merecer nada. No era crueldad, simplemente creían su propia historia, sobre quién merecía qué. Volví a la casa del lago a la mañana siguiente. Mi abuelo ya estaba en el muelle, ordenando cajas de aparejos. Cuando me vio, no preguntó por qué había venido temprano, simplemente me entregó la caña tallada y esperó hasta que me senté a su lado. El agua estaba quieta, el aire frío, el mundo honesto de una manera que el hogar nunca fue. Ese fue el día en que aprendí mi lugar en la familia Hartman y el día en que me di cuenta de que eventualmente tendría que elegir si quedarme en ella. La mañana después de la lectura del testamento, la casa se sentía extraña, demasiado luminosa, demasiado ajetreada. Mis padres se movían por la casa del lago como superficies, abriendo cajones, levantando fotos enmarcadas, hablando de números como si el dolor fuera una categoría contable. Me paré cerca de la ventana, observando la escarcha derretirse a lo largo de la barandilla, tratando de silenciar el eco de sus risas del día anterior.
Layana entró flotando, con una taza de la que no bebió. Se quedó cerca de mí como si quisiera decir algo significativo, pero no podía arriesgarse a elegir las palabras equivocadas. Fue un shock para todos nosotros, murmuró, con los ojos fijos en su reflejo en el cristal. No yo, nosotros. Incluso en el consuelo, ella se centró en sí misma. Mi padre entró después, llevando una pila de carpetas de la oficina de mi abuelo. Las puso sobre la mesa y hojeó las páginas con la propiedad casual de alguien convencido de que lo merecía todo. Ordenaremos esto, dijo, queriendo decir que lo harían ellos. Su mirada me rozó como quien mira a un perchero. Tu hermana se encargará de la mayoría de las responsabilidades. Mi madre lo siguió detrás, clasificando sobres, tarareando una melodía que no pude identificar. Cuando llegó al pequeño montón que me quedaba, solo el dólar, la carta sellada y una llave, se detuvo el tiempo suficiente para que el silencio se hiciera más denso. Luego, sin levantar la vista, pronunció la frase que lo puso todo en su sitio. Ve y gánate lo tuyo. Sin calidez, sin vacilación, solo un veredicto. Liana se movió incómoda. Mi padre fingió releer un documento. El único sonido era el crujido distante del muelle que se asentaba en el agua fría exterior. No respondí. Mi mano apretó el sobre sellado, su peso de repente más pesado que todo lo que ellos habían reclamado para sí mismos. Por primera vez me di cuenta de que no me estaban pasando por alto, me estaban borrando, y esperaban que los dejara. Salí de la casa del lago antes de que alguien se diera cuenta. Sin portazo, sin despedida, solo el suave clic del pestillo detrás de mí. El aire exterior llevaba un tenue filo de invierno, lo suficientemente afilado como para mantenerme firme mientras caminaba hacia mi coche. Puse el sobre sellado en el asiento del pasajero y conduje hacia el pueblo, los árboles desdibujándose en una línea tenue. Cada milla aflojaba el agarre de sus voces. En la pequeña posada cerca de la cresta, un lugar donde mi abuelo y yo una vez paramos para tomar chocolate caliente, me registré sin dar una razón. La dueña, Rosa, reconoció mi nombre pero no hizo preguntas. Me entregó una llave y me indicó una habitación tranquila en la esquina. Un regalo, en realidad 4 paredes que no me exigían nada. Dentro puse mi cuaderno en el escritorio y finalmente abrí el sobre. Una llave, una carta corta escrita a mano por mi abuelo, un conjunto de números y una línea debajo. Empieza donde la verdad fue torcida por primera vez. Ninguna instrucción más allá de eso, ninguna explicación, solo lo suficiente para llevarme a los rincones oscuros que él siempre había insinuado, los lugares donde las apariencias habían reemplazado la honestidad de nuestra familia mucho antes de que yo comprendiera el costo. Leí la carta 3 veces más, trazando cada bucle de su pluma. Luego, abrí mi cuaderno y anoté los números. Los pasé por cada patrón que pude imaginar, fechas, entradas, valoraciones. Eventualmente, las columnas se alinearon de una manera que solo tenía sentido si sabías por qué alguien ocultaría ciertos pagos e inflaría otros. Y yo lo sabía. Encendí mi portátil y comencé el trabajo que mejor conocía. Silencioso, metódico, preciso. Revisé documentos archivados relacionados con la antigua empresa de mi abuelo. Comparé notas con registros públicos. Mapeé el flujo de pagos que nunca coincidían con la línea de tiempo oficial. Cuando algo no encajaba, lo codificaba por colores. Cuando algo se repetía, lo encerraba en rojo. Las horas pasaron como minutos. Sin furia, sin lágrimas, solo claridad. La verdad no estaba oculta, estaba a la vista, esperando que alguien que no estuviera invertido en la ilusión realmente la mirara. A última hora de la tarde, el cuaderno estaba medio lleno. Surgieron patrones, también motivos. Un conjunto particular de pagos, cantidades redondeadas, siempre justo por debajo de los umbrales que desencadenarían una revisión, aparecieron una y otra vez bajo una entidad fantasma que mi padre una vez asesoró. Me recosté en la silla, dejando que el peso de ello se asentara. No sorpresa, ni siquiera decepción, solo confirmación de lo que el silencio había estado susurrando a lo largo de los años. Dibujé una línea en una página nueva, luego comencé a armar una línea de tiempo. Fechas, ubicaciones, firmas, inconsistencias, todo basado en registros públicos o los materiales que mi abuelo había guardado en su estudio.
sin acusaciones, sin especulaciones, solo hechos ordenados lo suficientemente limpios para que hablaran sin interpretación. No necesitaba luchar contra ellos, la verdad podía hacerlo por sí misma. Cuando el sol se puso detrás de las colinas, saqué el segundo objeto del sobre, la llave. Sabía exactamente a qué puerta pertenecía, el gabinete cerrado debajo de su escritorio, el que él siempre tocaba antes de salir del estudio, un hábito que había archivado años atrás sin entender. Cerré mi cuaderno y lo deslicé en mi bolso. Luego volví a la casa del lago, llegando después del crepúsculo. Sus coches seguían allí, ordenados cuidadosamente como piezas en un tablero. Me moví en silencio, mis pasos absorbidos por las tablas de madera húmedas. Dentro, la casa estaba tenue, algunas luces brillaban en el pasillo, risas flotaban desde la sala de estar, tenues, inquietas, artificiales. Hablaban de inversiones, incluso ahora, todavía hambrientos. Me deslicé en el estudio sin ser vista. El aire dentro todavía retenía el tenue aroma a libros viejos y cedro. La lámpara del escritorio proyectaba un suave círculo de luz alrededor del gabinete cerrado. Me arrodillé e inserté la llave en la ranura. Se abrió con un sonido que pareció definitivo. Dentro había carpetas, delgadas, etiquetadas solo por años, una pila de notas escritas por mi abuelo, un pequeño dispositivo de grabación, algunos correos electrónicos impresos y un único sobre dirigido a mí, sellado con el mismo cuidado que el primero. No lo abrí todavía. En cambio, ordené las carpetas. Página tras página, confirmó lo que ya había rastreado, las huellas digitales de mis padres en decisiones que le habían quitado el control de maneras que él nunca admitió públicamente. Pagos redondeados, notas escritas con la fraseología legal de mi padre, un patrón de consejos que no coincidían con los resultados. Escaneé lo que importaba y guardé las copias digitales en una carpeta en la nube, luego hice una copia de seguridad. Simple, profesional, limpio. En la esquina del estudio había una cámara, tan pequeña que se mezclaba con el marco de madera de la estantería. No la había notado antes, pero la carta de mi abuelo había dicho todo lo que necesitaba entender. La verdad solo es efectiva cuando las personas correctas la ven. La casa del lago grabó todo, sus acciones, sus palabras, sus intenciones. Me puse de pie lentamente, dejando que la realización se asentara como polvo en una habitación tranquila. Esto no era venganza. Esto era administración llevada a cabo por un sistema que él construyó, ahora puesto en mis manos. Cerré el gabinete, lo volví a cerrar con llave y me metí la llave en el bolsillo. No había necesidad de anunciar nada, todavía no. Al regresar al pasillo, escuché la voz de mi madre, clara y segura. Julia se mantendrá al margen de esto. Ella nunca tuvo la mente para asuntos complejos. Me detuve, sin ser vista. Sus voces llenaron la casa, confiadas en sus suposiciones, sin saber que las paredes finalmente estaban escuchando. Me di la vuelta, firme y silenciosa. Esta vez no estaba aquí para ser incluida. Estaba aquí para terminar lo que él empezó. La luz de la mañana se deslizó por el suelo de la casa del lago en una línea fina y fría cuando regresé. Mis padres ya estaban vestidos, demasiado formales para la hora, demasiado serenos para lo que ellos creían que todavía estaba bajo su control. La llana merodeaba cerca, retorciendo el borde de su manga. Cuando sonó el golpe, los tres se enderezaron como si se prepararan para un aplauso. Era solo el señor Boone, el viejo amigo de mi abuelo. Entró en silencio, llevando una carpeta y un pequeño dispositivo. Asintió primero hacia mí, luego hacia los demás, sin saludo. La sonrisa de mi madre se tensó. ¿Es esto necesario? Él no respondió. Él simplemente colocó la carpeta sobre la mesa y presionó un botón en el dispositivo. La habitación se llenó con el suave clic de un archivo de audio que comenzaba. Luego llegó la voz de mi abuelo, firme, inconfundible, grabada en el mismo estudio donde mis padres habían pasado el día anterior revisando sus cosas. Si esto se está escuchando, significa que las condiciones se han cumplido. Mi padre se movió, desequilibrado. La expresión de mi madre se mantuvo rígida. El abuelo continuó. Confié en las personas más cercanas a mí para manejar mi trabajo con integridad. Algunas no lo hicieron, así que dejé instrucciones para asegurar que la verdad se vea claramente sin debate. Un segundo clic. Apareció material en la pequeña pantalla.
Mis padres en el estudio abriendo cajones, desechando fotos, evaluando artículos como inventario. Sus voces se escuchaban claramente, hablaban de valor de la propiedad, influencia, derecho. Mi madre dio un paso adelante. Esto está fuera de contexto. Estábamos. El señor Boone levantó una mano. Silencio. Siguió otro clip. Esta vez registros proyectados en la pantalla. Pagos, notas, números redondeados. Las mismas anomalías que yo había rodeado en mi cuaderno. Las iniciales de mi padre aparecieron más de una vez. La firma de mi madre en memorandos de asesoramiento que ella siempre había afirmado que eran rutinarios. Mi padre exhaló bruscamente. Papel viejo mal interpretado. Esto no prueba nada. La grabación volvió a cambiar. La voz de mi abuelo regresó más suave, ahora teñida de cansancio. Julia, si estás escuchando esto, ya has visto lo que ellos esperaban que nunca se encontrara. La lectura del testamento no fue el final, fue el principio. Todo lo que viene después depende de lo que decidas hacer con la verdad que fue enterrada. La compostura de mi madre se quebró. Un destello de pánico atravesó sus ojos. Julia, detén esto. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Pero yo no dije una palabra. El señor Boone abrió la carpeta, deslizando un conjunto de documentos oficiales limpios, firmados mucho antes de que mi abuelo muriera. Estas son las directrices finales, dijo. Su padre y su madre conservan las propiedades asignadas a ellos. Su hermana conserva su fideicomiso, pero el resto de la herencia, incluido el interés mayoritario en la fundación de investigación de su abuelo, se transfiere solo a Julia. Mi padre se puso de pie. Absolutamente no. Esto puede ser impugnado. Puede ser, dijo Boone con calma. Pero si se impugna, cada activo pasa a la fundación en su totalidad. Esa fue la estipulación de Walter. También hay una cláusula sobre una posible revisión legal del trabajo de asesoramiento. Ustedes saben a qué trabajo se refería. La habitación se aquietó. La respiración de mi madre se entrecortó. La llana miró al suelo, con las mejillas pálidas. Me acerqué, no para hablar, sino para colocar la llave del gabinete cerrado sobre la mesa. Un pequeño sonido, apenas audible. Mi madre se estremeció como si fuera un martillo de juez. Boone me miró a los ojos. Todo lo que queda es el reconocimiento. Asentí una vez, sin ira, sin grito de victoria, solo el clink de algo que encajaba. Mis padres no dijeron nada, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque finalmente entendieron que no quedaba nada que discutir. Detrás de ellos, el lago fuera de la ventana permaneció inmóvil. El muelle no crujió, incluso la casa pareció contener la respiración. El giro no fue ruidoso, no necesitaba serlo. Me quedé después de que todos se fueran, dejando que la casa del lago volviera a su tranquilidad natural. El aire interior aún conservaba el tenue olor a cedro y papel viejo, el rastro de mi abuelo, intacto por la tormenta que acababa de pasar. Me paré junto a su escritorio, las yemas de mis dedos descansando en el borde desgastado, el mismo lugar donde solía golpear cuando estaba pensando. Ahora se sentía como una línea divisoria que había finalmente cruzado. Afuera, el agua apenas se movía. Una fina capa de niebla flotaba sobre ella, elevándose y desvaneciendo en respiraciones lentas. Abrí la puerta y caminé hacia las tablas del muelle, frescas bajo mis pies. Las mismas tablas en las que me había sentado de niña con la simple necesidad de entender el mundo. En aquel entonces, el abuelo señalaba la superficie tranquila y decía: «El agua quieta dice la verdad si sabes escuchar». Por primera vez en meses, escuché. Sin ecos de la voz de mi madre, sin correcciones bruscas de mi padre, sin sonrisas forzadas de mi hermana, solo el suave chapoteo del lago y el ritmo constante de mi propia respiración. No volví a reproducir lo que había sucedido dentro. No me pregunté si sentían culpa o pérdida. Sus reacciones ya no eran mías para cargar. Los documentos, las grabaciones, la verdad, habían hecho su trabajo. Lo que quedaba me pertenecía solo a mí. El sol se abrió paso a través de una brecha en las nubes, tendiendo una fina raya dorada sobre el agua. Lo observé estirarse hacia mí, cálido y paciente como una invitación. La quietud ya no se sentía vacía, se sentía ganada. Me senté en el borde del muelle, dejando que mis pies flotaran sobre la superficie. El aire frío tocó mi piel ligeramente, casi con delicadeza, como si el propio lago reconociera el cambio. Por primera vez sentí el comienzo no de la justicia, sino de la libertad. Al final, no fueron los documentos o las grabaciones lo que cambió nada. Fue el silencio que siguió.
El tipo que se asienta solo cuando la verdad ya no es cuestionada. Algunos finales llegan en silencio, algunas libertades también. Me alejé del muelle sabiendo que esta vez la quietud me pertenecía. Si esta historia se quedó contigo, detente un momento, respira y quédate cerca. Más verdades silenciosas esperan a quienes